Ahora vamos a hablar sobre el tema del recibir. El alma cristiana ha sido definida como la que está ansiosa de recibir y de darse. Es decir, ante todo, alma receptiva, femenina por excelencia, como la que el varón desea encontrar por esposa, ¿no? Tal es también la que busca, con más razón que nadie, el divino amante, para saciar su ansia de dar. Por eso, el tipo de esta perfección está en quién. ¿En quién va a estar? En María, ¿no? En la de Betania, que estaba sentada, pasiva, escuchando, es decir, recibiendo. Y está sobre todo en María, la Inmaculada, igualmente receptiva y pasiva, que dice, fiat, hágase en mí. Que alaba a Dios porque se fijó en ella, justamente. Y que se siente dichosa, muy dichosa, porque otro hizo en ella grandes cosas y que su cántico proclama esa misma dicha para todos los que están vacíos, porque se llenarán de bienes, en tanto que los llenos quedarán vacíos. La Virgen María es la receptiva por excelencia, la que recogía todas las palabras divinas repasándolas en su corazón. Y su hijo proclama dichosa por eso, más aún que por haberlo llevado en su seno y amamantado, porque escuchó la palabra de Dios y la guardó en su corazón. Este arquetipo, podríamos decir, de alma cristiana, que vemos encarnado en María Santísima y en María de Betania, no es otro que el tipo de esposa, la sulamita del cantar. Yo soy toda de mi amado y él está vuelto hacia mí. Es decir, él da y yo recibo. Él habla y yo escucho. Él me da y yo me lo doy. Recibirse, o podríamos decir así, recibir y darse, esta dualidad, ¿no? Este tipo receptivo es el que Dios busca siempre en la Sagrada Escritura. Primero en Israel, a quien Yahvé, que es el Padre, ¿no?, llama tantas veces su esposa. Luego en la Iglesia, a quien el Hijo amó y conquistó para esposa. Bueno, eso lo podemos ver, ¿no?, en Juan 3:29, en Efesios 5, 27, creo que es, o 25, en Apocalipsis 19, bueno, no recuerdo más, pero también exactamente lo mismo, ¿no? En cada alma, no solo en los arquetipos que hemos visto de las dos Marías, sino en cada uno de los cristianos, está esta situación de recibir y de darse. Porque a todos y a cada uno, nos dice el gran apóstol San Pablo, os he desposado a un solo varón para presentaros como una casta virgen a Cristo. Eso lo dice en 2 Corintios, ¿no?, 11. Pero bueno, hay más. En la doctrina paulina del cuerpo místico, ¿no?, es una gran doctrina eclesiológica, solamente suele pensarse en Jesús como cabeza de toda la iglesia. Y no se recuerda un pasaje fundamental donde San Pablo revela y enseña que Cristo es igualmente cabeza de cada uno de nosotros. Y lo dice como cosa que no debe ignorarse. Fíjense cómo dice. 1 Corintios 11:3. Andá y agarra tu Biblia. Fíjate, lee conmigo. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, como el varón
es la cabeza de la mujer. Y en otra parte también expresa el mismo concepto diciendo, todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo. Esto lo hace como diciendo, todo te lo da el esposo, como a una reina, y solo piensa que tú seas toda suya. Es decir, que no le des tus bienes, que no sirven para nada, sino tu corazón, que tampoco valdría nada en sí mismo, pero que para él vale mucho, tan solo porque él te ama. Qué hermoso que es ir entrelazando el mensaje evangélico. Esta última frase de San Pablo, después de decir, vosotros sois de Cristo, agrega algo que es asombroso. Dice, Cristo es de Dios. Con lo cual, se nos da la suma prueba de cuánto venimos diciendo, sobre esta exigencia de Dios que no pide, sino que nos vaciemos para que Él nos llene. Tal es el sentido de la condición que Jesús puso a sus discípulos. Negarse a sí mismos, o sea, no venirle con suficiencias propias. Y esto lo practicó Él mismo con su Padre. Pues nos dice San Pablo que no obstante su condición de ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y de aquí que Jesús nos resulta frente al Padre el modelo sumo de esta espiritualidad de niño o infancia espiritual, ¿no? Cuya actitud es exactamente la de recibir y la de darse. El que no tiene nada, recibe y no da, sino que se da a sí mismo, ¿no? A falta de otra cosa que dar. Claro, si yo no tengo nada que darle al otro, solamente puedo darme yo. De aquí viene el encanto con que recibimos a un niño que nos tiende los brazos para que lo tomemos en los nuestros, ¿no? Porque un niño no tiene nada que darte más que él mismo. Feliz el alma que delante del Padre puede estar siempre en esta actitud, a ejemplo de Cristo. Para eso, para enseñarnos este secreto, Él a quien el Padre dio el tener la vida en sí mismo, como dice Juan 5:26, desapareció hasta anonadarse delante del Padre. Nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Dice Juan 5:19. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. El 20. Y yo por mí mismo no puedo hacer nada. El versículo 50. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Eso ya es el capítulo 12 de Juan, ¿no? El versículo 44. Porque yo bajé del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me mandó. Juan 6:38. El Padre que está en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca. El Padre, ¿no? Juan 8:50. Bueno, recordemos, en fin, que se pasaba las noches adorando a su Padre, como vemos, por ejemplo, en Lucas, ¿no? Lucas 6:12. Y que al final de todos los tiempos, cuando el Padre le haya sometido todas las cosas, el mismo Hijo se sujetará al Padre para que Él sea todo en todo.
Eso es pues Dios, el Padre, el Creador, el Señor, porque su nombre es Yahvé, es decir, el que es. Y nosotros, los que somos nada, según Gálatas, ¿no? 6:3, tenemos esta otra vocación propia de nuestra insuficiencia, la de ser niño. Dichosa insuficiencia que nos hace recibir del Padre los mismos de un hijito. Bueno, pensará alguien que puede haber en esto una falta de virilidad, ¿no? De algo potente. Todo lo contrario. Porque hasta esto estamos viendo que nosotros tenemos que ser receptivos, ¿no? Qué bueno, quizá, no, yo la verdad que con eso no me siento identificado porque a mí me gusta. No me gusta perder mi virilidad, mi responsabilidad, mi capacidad. Bueno, acá Straubinger nos diría todo lo contrario. Juan, que es el contemplativo, fue el único que estuvo al pie de la cruz con María, su madre, ¿no? Fue llamado hijo del trueno y tuvo que ser contenido porque quería mandar fuego del cielo sobre los enemigos de Cristo. ¿O pensará alguien que puede haber en esto falta de actividad o de fruto? Nada más lejos de la realidad. María, la contemplativa, fue la única que ungió al Señor estando aún en vida, y la que estuvo también con Juan al pie de la cruz, y la primera que fue al Santo Sepulcro, y la que evangelizó la resurrección a los apóstoles, fugitivos e incrédulos, ¿no? Es que las obras vienen del amor, y este viene de la fe. Las obras vienen del amor, y el amor viene de la fe. Qué importante entender esto, ¿no? Y sin ese amor, en vano dará uno a los pobres todos sus bienes, o arrojará su cuerpo a las llamas, como dice 1 Corintios 13:3, ¿no? Porque Dios quiere ser servido como a Él le agrada, no como a nosotros nos parece. Y lo que a Él le agrada es dar. A Él le agrada dar, por lo cual nos quiere siempre dispuestos a recibir de Él como pobres, y no a alardear como ricos. ¿No es esta la primera de las bienaventuranzas, acaso? Aquella constitución cristiana. Y si Jesús declara que es más dichoso dar que recibir, ¿no ha de ser el Padre el primero que quiere gozar de esa perfección? De ahí que nada le ofenda tanto como el dudar de su amor por nosotros. Nada a Dios le ofende tanto como el que nosotros estemos dudando de que Él nos ama. Y de ahí que Jesús declare la fe como medida de sus dones. Según vuestra fe, así os sea hecho. De ahí que en esta actitud de recibir y darse como una esposa está el más alto grado de espiritualidad cristiana, lo que se llama en mística matrimonio espiritual.